En realidad, dudé mucho. Estaba hablando con Luis en el receso. Hay muy buenas cosas sobre todo el tema de dones y carismas en San Pablo. Hay un estudio varios, pero hay algunos muy serios sobre, digamos, todo el contexto y el sentido. La verdad que San Pablo estaba ungido por el Espíritu para poder, a partir de la experiencia, sobre todo de lo que se da en Corintio, ¿no? Ir ordenando y haciendo una verdadera neumatología con todo el tema de dones y carismas, ¿sí? Como decía por ahí, me parece que da para un tema en sí mismo y quizás lo podamos compartir juntos. Dudé en tomar eso y la otra opción era tomar el Evangelio de Juan. Y miren, en el discurso final de Jesús, en ese largo discurso del capítulo 14, 15, 16, llamado el discurso de la última cena o el discurso de la despedida. Algunos le llaman el discurso sacerdotal, pero en realidad es el capítulo 17 solamente. Los estudiosos de la Biblia coinciden que allí Jesús les plantea a los discípulos un proyecto de vida, ¿sí? Fíjense cómo va tocando temas, ¿no? Jesús como camino hacia el Padre, Jesús como revelador del Padre, y ahí viene la acción del Espíritu en esa revelación. Después el famoso capítulo 15 de la vid y los sarmientos, ¿se acuerdan, no? Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Todo el tema del permanecer, vivir en Jesús, ¿no? Pero también aparece el tema del mundo, del odio del mundo, del testimonio y así. Es como un proyecto de vida para los discípulos planteado en estos 3 capítulos y pico. Y en ese discurso específicamente nos vamos a encontrar con 5 menciones del Espíritu Santo. Las vamos a leer juntos, las vamos a compartir. Realmente nos vamos a encontrar con un proyecto de vida, insisto con la palabra, con un proyecto de vida en el Espíritu. Entonces, en el capítulo 14, versos 15 al 17, capítulo 14, versos 15 al 17, aparece la primera mención del Espíritu en este discurso. Leemos en la Biblia del pueblo de Dios: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Primera mención del Espíritu. Fíjense, el Paráclito, Espíritu de la verdad. Vamos a concentrarnos en esas 2 expresiones. Y ustedes saben que la palabra Paráclito es una palabra discutida. Es difícil de traducir. Se trata de una palabra, de un verbo compuesto. Se podría traducir el que es llamado para estar al lado. Podría ser así, el que es llamado para estar al lado. Nosotros no hablamos de esta manera, ¿no? No tenemos estos verbos compuestos así que tiene el griego. En parte el alemán tiene algo de eso, ¿no? Pero nosotros no. Entonces, el que es llamado para estar al lado. Y de hecho, fíjense ustedes, se aplica a muchas cosas, ¿no? Lo primero, cuando yo les digo Paráclito, ¿qué piensan ustedes? Abogado, intercesor, el que ayuda, el que da consejo, el que habla, el que defiende,
el que presenta pruebas también. Era llamado el Paráclito el que presentaba pruebas en los juicios. Y eso va a volver a aparecer en otra de las citas, ¿no? Pero si ustedes se acuerdan, el mismo Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2, habla de Jesús como el Paráclito. Y aquí aparece el otro Paráclito, ¿no? En labios del mismo Jesús. Jesús se sabe Paráclito y dice, me voy, yo le pediré al Padre y Él les mandará el otro Paráclito. Ahora fíjense en la carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1, donde Jesús es llamado el Paráclito, generalmente se lo traduce como abogado, ¿no? Les escribo estas cosas para que no pequen, pero si pecan tenemos como abogado ante el Padre a Jesús, ¿sí? La traducción, la estoy citando de memoria, ¿no? Y fíjense ustedes, en realidad no podría ser el abogado acá, porque está hablando de Jesús como la víctima propiciatoria, el que se entrega por nosotros. Y el abogado nunca se entrega por el preso, por el delincuente. Aquí no estaría hablando de Jesús como abogado, aquí está hablando de Jesús como el que se entrega, como la víctima que se inmola por nosotros. Pero de todas maneras, sí, aparece Jesús como Paráclito. Y el Espíritu Santo es el otro Paráclito, llamado para estar al lado nuestro. Y fíjense, hablando de un proyecto de vida para los discípulos, hablando de nosotros como iglesia y en este tiempo, esta necesidad, somos una iglesia que marcha, ¿no? Somos ese pueblo que avanza en la historia, pero que siempre necesitamos ayuda. ¿Para qué? Para ser fieles a la palabra, para poder responder al amor de Dios en este tiempo y con las nuevas situaciones que se le van presentando a ese pueblo. Y ahí es donde necesitamos a alguien que esté con nosotros. Y ahí es donde el Espíritu Santo aparece como el que está con nosotros, ayudándonos no solamente a hacer, sino a ser, a ser ese pueblo de Dios, a ser esa comunidad que marcha en la historia, ¿no? Miren qué hermosa esta expresión. El Paráclito es el que camina a tu lado para que vos puedas todo lo que sos y haces lo vivas como discípulo. En definitiva, fíjense ustedes, ¿no? Ser fieles a la palabra, ser fieles a Jesús, poder responder a las nuevas situaciones que se van dando en la historia. Para que esté con ustedes para siempre, les dice Juan, le dice Jesús ahí a los discípulos, ¿no? Para que esté siempre con ustedes. El estar con, fíjense, ¿no? El estar junto a. Muchas veces en la palabra Dios asegura que está con nosotros. Esta semana lo leíamos de Moisés, ¿no? El Señor le dice, yo te envío y yo estaré contigo, yo estaré a tu lado, yo estaré con vos. Y obviamente no se trata de una cuestión local, no se trata de que Jesús esté pegado a mí ni que el Espíritu esté pegado a mí, ¿no? Es ese estar juntos de protección, de fuerza, de atención especial, ¿no? Para hacer aquello para dar testimonio fundamentalmente, ¿no? Entonces, Jesús promete el Paráclito para que nos acompañe, para que esté junto a nosotros. Y después lo define con otra expresión. Es el Espíritu de la verdad. Miren qué hermoso esto, ¿no? El Espíritu de la verdad. Es el Espíritu, la verdad es propia de Dios, ¿no? Y como Jesús es la revelación del Padre, se lo dijo a Felipe 2 renglones antes, ¿no? ¿Se acuerdan? Felipe, ¿cómo me decís muéstranos al Padre si el que me ve a mí ve al Padre? Esa revelación del Padre, nosotros
somos asistidos por el Espíritu, por el Paráclito, para poder creer y vivir. Jesús me revela al Padre, pero eso yo no lo podría decir si el Espíritu no está al lado mío, si el Espíritu no me está asistiendo en este momento con su fuerza, con su protección, con su poder. Miren qué maravilla. Entonces, la primer mención del Espíritu, del Paráclito, el Espíritu de la verdad. Él es el que asiste a los discípulos para siempre, en una asistencia perfecta, en una asistencia íntima, interior. Hermosísima definición. Avanzamos un poquito en ese mismo capítulo 14, nos encontramos con la segunda mención de Jesús del Espíritu. En este caso, hermanos, versos 25 y 26, ¿no? Fíjense ustedes, está hablando del Padre y Él que nos ama y que inhabitan en el corazón, ¿no? Este tema poderosísimo. Los padres de la Iglesia de Oriente desarrollan mucho la inhabitación, ¿no? La inhabitación, la divinización del hombre es que Dios habite en su corazón. Y lo está mencionando Juan en estos versos. Y en ese contexto, fíjense ustedes, dice Jesús, yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Verso 25. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. El Espíritu del Padre, el Espíritu que el Padre envía en el nombre de Jesús. Miren qué belleza, ¿no? Y Jesús le dice, mientras permanecía con ustedes, yo les he venido hablando, yo les he venido diciendo estas cosas. Pero fíjense, pero el Espíritu Santo, en una función que supera lo anterior. A ver, gente, con mucho cuidado voy a decir esto. Nosotros estamos mejor. A ver, no, por favor entiéndanlo bien lo que voy a decir. Es mejor estar con el Espíritu que con Jesús. Los discípulos lo tenían a Jesús al lado, lo escuchaban, lo veían, pero aún así no entendían. Nosotros lo tenemos al Espíritu adentro para que la palabra de Jesús no se nos escape, para que la acción de Jesús la creamos. ¿Me entienden? Es decir, no es que uno dice, no, pero Pedro tenía ventaja porque lo veía Jesús, ¿no? Juan tenía ventaja porque se recostaba en el pecho de Jesús, ¿no? Podríamos decir que estamos mejor ahora que en el tiempo de Jesús, porque de hecho, fíjense, algunos no querían creer en Jesús. El Espíritu actúa desde adentro nuestro. Esto lo digo con mucho cuidado, tómelo con mucho cuidado, pero piénsenlo porque es así, ¿no es cierto? Entonces, y fíjense, el Espíritu está en una función que supera lo anterior. El Espíritu, que incluso, miren, Juan lo llama el Espíritu Santo, Santo, es la primera mención del Espíritu Santo, el Paráclito, el Espíritu Santo. Y cuando dice santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu de lo divino. Es lo contrario de lo profano, ¿no? El santo es lo contrario de lo humano, de lo profano. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Nos enseñará y nos recordará. Guárdense esas dos palabritas en la mente y en el corazón, ¿no? Es la función magisterial, la función docente del Espíritu Santo, que nosotros debemos pedirla siempre, que el Espíritu nos enseñe, que el Espíritu nos revele, ¿sí? Nos enseñará. Fíjense, el Espíritu
maestro, el espíritu maestro, y estamos llamados a hacer... A ver, nosotros, la idea nuestra de la escuela no nos ayuda, ¿sí? Nosotros vamos a la escuela, aprendemos una materia, volvemos a casa. El maestro en la época de Jesús, el discípulo se iba a vivir con el maestro. Y si el maestro tenía que ir a algún lugar, el discípulo caminaba con el maestro, ¿sí? El maestro, digamos, era una cuestión vital. Por eso quizás acá haya que hacer memoria de Juan 1. Cuando los discípulos se ponen a seguir a Jesús, ¿se acuerdan? Juan el Bautista le dijo, ese es el Cordero. Y se pusieron a seguirlo. Y Jesús se dio vuelta y le dijo, ¿qué quieren? ¿Dónde vives? ¿Y cómo sigue el texto? Vengan, lo verán. Fueron, vieron y se quedaron, ¿no? El discípulo es el que vive con el maestro y lo mira y aprende y le copia al maestro. La idea es, no la idea, es ser iguales al maestro, ¿no? Ser iguales al maestro, pero no solamente en las palabras que dice, sino también en los modos, en los gestos, en las formas. Y es el Espíritu el que nos enseña. Miren qué belleza, ¿no? El Espíritu nos enseña lo que enseñó Jesús, lo que dijo, lo que hizo, y por eso debemos copiarle al maestro. El discípulo está llamado a ser igual que el maestro, ¿se acuerdan, no? El discípulo no es más que su maestro. Cuando el discípulo sea igual que su maestro, dice Jesús en el Evangelio de Mateo, ¿no? Pero además el Espíritu nos recordará, hermanos, nos recordará, ¿sí? Recordar no es solamente algo que nos habíamos olvidado y que ahora nos acordamos de nuevo, ¿no? Sino es comenzar a actuar con algo que ya se dijo. A ver, hay un pasaje en el libro del Génesis, cuando Noé está en la barca con todos los bichitos ahí, dice la palabra que Dios se acordó de Noé. Pero no es que Dios se acordó de que Noé estaba en el arca con los bichos, no. Dios se acordó, es decir, Dios actuó con Noé y le ordenó salir del arca, ¿sí? Se acordó, ¿no? Así también el Espíritu quiere hacernos recordar la acción de Dios, que Dios actúa en nosotros, que Dios obra en nosotros, que Dios no se olvida de nosotros, ¿no? Entonces fíjense, la palabra de Jesús ya ha sido dada, la palabra ya ha sido dada, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir actualizando la palabra, recordando la palabra para situaciones nuevas. Fíjense si no la pandemia nos exigió repensar algunas cosas. ¿Qué pasó cuando no pudimos venir a misa? ¿Qué pasó cuando no nos pudimos reunir? ¿Qué pasó cuando no pudimos orar juntos? El Espíritu nos recordó algunas cosas esenciales. La iglesia tiene que ir aprendiendo o recordando en las nuevas cosas que le toca vivir. Aplicar lo que Jesús dijo hoy, aplicarlo en situaciones diferentes, aplicarlo en situaciones nuevas. Y es el Espíritu el que obra esa actualización. Recordar cómo actualizar las palabras que ya se dijeron, pero que hay que leerlas en un nuevo contexto. Esta es la obra del Espíritu, ¿no? La acción docente de Jesús, enseñar y recordar. Miren qué bonito. Y recordarnos sobre todo, y enseñarnos sobre todo, de que Dios habita en nuestros corazones, de que el Padre y Jesús vienen a nosotros y habitan en nosotros. Pasamos al capítulo 15 para encontrar la tercera mención del Espíritu. Capítulo 15 en los versos 26 y 27, versos al final ya del capítulo 15, ¿no? Jesús ha estado hablando del mandamiento del amor,
capítulo 15, ¿no? El pasaje de la vid, permanecer en él, el mandato del amor y el odio del mundo. La tercera parte del capítulo 15 habla del odio del mundo. Y ahí en ese contexto, el Espíritu Santo, ¿no?, aparece en el verso 25, dice: cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio de mí, porque están conmigo desde el principio. El Espíritu dará testimonio acerca de mí y ustedes también dan testimonio. Fíjense, ¿no? El Espíritu es el gran testigo. Todo tiempo necesita testigos. Y hoy es esencial ese testimonio, ¿no? Fíjense en este contexto, el martirio, el testimonio supremo, que hoy día muchos hermanos nuestros están dando, ¿no? Casi todas las semanas mueren cristianos por ser fieles a Jesús. En el mundo árabe, digamos, donde hay los musulmanes más fundamentalistas, pero también en Centroamérica, donde generalmente esos cristianos están muy comprometidos con la lucha social y con el compromiso de cambiar el mundo. Constantemente están muriendo cristianos. Es el Espíritu que fortalece la carne débil, como decimos nosotros, para dar el supremo testimonio de Jesús. Es el Espíritu el que da testimonio, ¿no? ¿Y de qué tenemos que dar testimonio? De que Jesús está junto al Padre. Miren, lo dice ahí el texto, ¿no? El Espíritu dará testimonio de mí, que el mundo lo odia porque no ha reconocido a Jesús, pero Él ha triunfado. Y este es el testimonio que tenemos que dar, hermano, de que Jesús está con el Padre. Nosotros los discípulos, con la asistencia del Paráclito, tenemos que dar testimonio que Jesús está glorificado, que ya ha triunfado sobre la muerte y sobre el pecado. Y esta es la esperanza de la humanidad. Nosotros estamos llamados a dar testimonio de que también en nosotros Jesús está triunfando, aunque todavía luchamos contra el pecado, no importa. Nosotros somos resucitados, vivimos del resucitado, del que está glorificado junto al Padre, ¿no? Fíjense. ¿Y cómo hacemos esto? El Espíritu testimonia ante el mundo y ante los que odian que Dios está vivo y que Jesús ha triunfado y que el poder de Jesús resucitado se ofrece para quien lo quiera, para todo el que crea, para salvarse. En definitiva, fíjense, nosotros damos testimonio junto al Espíritu. Y nuestro testimonio es obra del Espíritu, de nuevo. Él actuando desde adentro nuestro, al lado nuestro, como decía el Paráclito, testimoniamos de que Jesús está vivo y que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados. Que el hombre necesita la salvación y nosotros sabemos que solo Jesús puede dársela, porque está glorificado con el Padre, porque ya venció en la cruz. Fíjense, ese es el testimonio que estamos llamados a dar. Y si el mundo nos odia, en el fondo es porque quisiera tener esa salvación y el espíritu del enemigo sigue obrando para sembrar la duda, la incertidumbre en el corazón de los hombres, ¿no? Así que fíjense cuánto más necesitamos dar testimonio para que nuestros hermanos por lo menos escuchen las dos campanas, como decimos nosotros. ¿Venimos hasta aquí? El cuarto texto que leemos en este mismo discurso de despedida lo encontramos en el capítulo 16,
los versos 7 al 11. Y probablemente, gente, este sea el texto más difícil. Es un texto complejo. El Espíritu nos quiere convencer o arguir. Es un texto bastante discutido. Es un contexto de juicio, ¿no? Donde hay que presentar pruebas. Es un contexto de un juicio. Y dice el texto de la palabra así, ¿no? Les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí. La justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Fíjense, está conectado con lo del testimonio antes, ¿no? Este es un texto difícil, un texto complejo, pero fíjense ustedes, es el Espíritu en este caso quiere probarle al mundo, quiere darle al mundo argumentos. El mundo aquí, obviamente, aparece en un sentido negativo, en un sentido, podríamos decir, peyorativo, ¿no? En el Evangelio de Juan el mundo siempre son dos realidades. Por un lado, el mundo es el lugar a donde Jesús viene, ¿no? Cuando el Verbo eterno vino al mundo, vino a todos, ¿no? Pero después el mundo es esa parte de la humanidad que rechaza a Jesús. El mundo es aquellos que no lo quisieron recibir. Vino a los suyos no lo recibieron, ¿no? O el mundo, en este momento el príncipe del mundo, ¿no? Entonces el mundo es ese sector de la humanidad que rechaza a Jesús. Y ahí es donde el Espíritu debe presentarle prueba para decirle al mundo que está equivocado, que rechazar a Jesús es un error, que rechazar a Jesús es un error, que están equivocados. Nosotros tenemos que dar testimonio de que aceptar a Jesús es lo mejor que podemos hacer. Fíjense toda la fuerza que tiene esto en este tiempo donde, bueno, muchas fuerzas, valga la redundancia, están en contra de ese testimonio, ¿no? Pero fíjense ustedes, le probará al mundo tres cosas respecto al pecado, respecto a la justicia y respecto al juicio, ¿no? Y fíjense ustedes, respecto al pecado, aparece en singular el pecado. ¿Por qué no dice los pecados? Porque el pecado es uno solo para Juan, y es no creer en Jesús. El único pecado es no creer en Jesús. Fíjense, ¿no? Respecto al pecado, porque no creen en mí, dice la Biblia de Jerusalén, porque no creen en mí, en presente, fíjense ustedes, ¿no? Un solo pecado. Y la santidad de los discípulos, la santidad del cristiano movido por el Espíritu, entonces muestra quién está bien, ¿no? El que rechaza o el que cree. Bueno, nuestra santidad, entre comillas lo digo, nuestro seguimiento, nuestra vivencia de la fe debería dar testimonio o debería presentar pruebas de qué es lo que está bien. ¿Qué es lo bueno? ¿Rechazar a Jesús o creer en Él? Bueno, nosotros deberíamos dar testimonio de que creer en Jesús es lo mejor que podemos hacer. Fíjense, obviamente ayudados por el Espíritu, ¿sí? Segundo, respecto al juicio, a la justicia, ¿no? Y respecto a la justicia es que Jesús está con el Padre. Lo que decíamos antes, el testimonio es de que Cristo ha sido glorificado, que ya triunfó, que Él vive para salvarnos. En esa frase tan hermosa de la carta a los Hebreos, vive para interceder por nosotros, ¿no? Y respecto al juicio es que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado.
¿sí? El príncipe de este mundo es el que impulsa al mundo a oponerse a Jesús. Pero nosotros tenemos que probarle al mundo que el Espíritu de Dios tiene más poder que el espíritu del príncipe de este mundo, ¿sí? Fíjense, es una lucha de poder entre quienes no creen y nosotros que creemos. Pero no lucha de poder a ver quién es más fuerte, no. Es una lucha de qué testimonio se impone, digamos, o qué testimonio es más verdadero. Y obviamente, con todo respeto y humildad, nosotros sabemos que vamos a triunfar, porque Jesús es la verdad, ¿sí? Y el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, como decía los textos anteriores, es el que da testimonio. Por eso fíjense la insistencia del texto anterior en el tema del testimonio. El Espíritu es el que da testimonio de Jesús. Y nosotros también damos testimonio de Él. Fíjense, ¿no? Entonces, en definitiva, es en este texto tan difícil, tan complejo, ¿no? Tenemos que presentarle pruebas al mundo de que Cristo, creer en Cristo, dejarnos salvar por Él, es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que nos puede pasar, ¿sí? En definitiva, eso lo hace el Espíritu en nosotros. Y el último texto, y aquí está discutido, a ver si es el último o es el mismo que el anterior, seguido de esos versos, ¿no? Leímos versos 7 al 11. En el verso 12 vuelve a hablar del Espíritu. Fíjense, 12 al 14. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. De nuevo, gente, el Espíritu de la verdad. 2 veces mencionado como Paráclito, 2 veces como Espíritu de la verdad y 1 vez como Espíritu Santo, ¿sí? Fíjense. Todavía tengo mucha cosa que decirle, pero ustedes no la pueden comprender ahora. Ahí el verbo no está bien, es cargar. Ustedes todavía no pueden cargar con algunas cosas, le dice Jesús, ¿sí? Ustedes no pueden, es una carga que supera nuestras fuerzas, ¿no? No podemos cargar con algunas revelaciones de Jesús. Por eso Jesús dice, no se lo digo todo de un solo golpe porque los aplastaría. El Espíritu de la verdad los guiará en la verdad, ¿no? Fíjense, algunas Biblias traducen los guiará hacia la verdad. No, los guiará en la verdad, porque Jesús es la verdad, ¿no? No hay una verdad al final, no, la verdad camina con nosotros. La verdad está en el testimonio del Espíritu, la verdad está con nosotros, ¿sí? La verdad con mayúscula, ¿no? Entonces fíjense, no es los guiará hacia la verdad. No es que Jesús está allá esperando diciendo, vengan. No. Jesús está aquí con nosotros, por la acción poderosa del Espíritu, actuando en nosotros. Él nos guiará en la verdad. Él nos guiará en toda la verdad. Fíjense, ¿no? Es decir, el Espíritu de nuevo nos ayuda a poder leer hoy la verdad en los distintos acontecimientos de la vida, ¿no? Nos guiará en la verdad completa, nos guía por el camino. Hay tanta oferta alrededor nuestro que necesitamos un guía, y ese es el Espíritu Santo. Él los guiará. Fíjense qué belleza. Después San Pablo lo va a desarrollar de manera fantástica, ¿no? Cuando Pablo habla en carta a los Gálatas del capítulo 5 de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, ¿no? Dice, o ustedes se dejan conducir por el Espíritu
o son arrastrados por la carne. Fíjense la diferencia, ¿no? El Espíritu te conduce, te lleva como de la mano. Yo me imagino a las mamás, los papás cuando le enseñan a caminar a los gurises, te conduce, ¿sí? Mientras que la carne te arrastra, te tironea, te rompe, te hace daño. Bueno, así el Espíritu nos guiará en la verdad, ¿sí? Esa verdad de Jesús hoy me ayuda a mí, guiado por el Espíritu, a resolver este problema que nunca lo había tenido, ¿no? Díganme ustedes si lo saben más que yo de esto, ¿no? El Espíritu que guía para aplicar la palabra de Jesús en las distintas situaciones, para vivir esa palabra de Jesús, esa verdad revelada, dicha por Jesús, en mi vida hoy, en esta situación que me toca vivir, ¿no? Por eso, fíjense, algunos hablan de desvelar, ¿no? El Espíritu nos enseña algunas cosas que no sabíamos, pero que ya estaban. Nos desvela, como cuando Pablo habla del plan de Dios, se nos va desvelando de a poquito, lo vamos entendiendo de a poquito, pero el plan de Dios ya está hecho, nosotros entendemos de a poquito. Nuestra manera de entender es progresiva, lenta, costosa, pero el Espíritu nos guía, ¿no? El Espíritu nos va develando cosas futuras de la iglesia, ¿no? Para volvernos a mostrar las palabras de Jesús. Hermanos, 5 textos leímos, 4 o 5 como ustedes quieran. Este último lo podemos considerar parte del anterior, aunque hablan de 2 cosas distintas, por eso lo separé. Esto es lo que el Espíritu hace en el discípulo. Vuelvo a decirles, Jesús antes de irse nos deja el programa de la materia de Él. Esto es lo que vamos a rendir, ¿sí? Este es el programa de Jesús. Como diciendo, miren muchachos, antes de irme les quiero dejar esto es lo que les pido. Y nos propone esta vida junto al Padre, este permanecer en el Padre, vivir en el amor, luchar contra el odio del mundo y vivir en la unidad, ¿sí? Y en eso el Espíritu nos va a ir conduciendo. En estas 5 menciones del Espíritu, según el Evangelio de Juan, aparece el camino, el proyecto del discípulo y la acción del Espíritu para poder realizarlo. Entonces, así como intentando una síntesis, ¿no? Es el Espíritu el que va renovándonos para vivir en la palabra de Jesús, en la originalidad de este tiempo. Obviamente no es lo mismo ser cristiano en el siglo XXI que ser cristiano en el siglo II o en el siglo VIII. Cada tiempo tiene su particularidad y nosotros tenemos que ser fieles a este tiempo, a este momento de la historia. Pero eso, viviendo la palabra de siempre de Jesús, movidos por el Espíritu, vivir en este tiempo en la acción del mismo Espíritu, ¿no? Por eso fíjense ustedes, el Paráclito, el que viene para estar con nosotros, el que viene a cuidarnos, a protegernos, vendrá también a enseñarnos, segundo texto, enseñarnos y recordarnos y ayudarnos en nuestro testimonio. El testimonio no es tanto hablar, sino es vivir, ¿no? Damos testimonio con nuestra vida de que Cristo está glorificado y nos está salvando. Y ya nos salvó en la cruz. Aunque esa salvación todavía no se hizo definitiva en cada uno de nosotros. Ese Espíritu también nos ayuda a dar testimonio de que creer en Cristo es lo mejor que podemos hacer. Y ese Espíritu, por última, nos regala esta gracia, ¿sí? De guiarnos, llevarnos hacia una verdad cada vez más profunda, hacia la verdad de Jesús, que es Jesús, ¿no? Hacia la verdad de nosotros mismos, hacia la verdad del mundo y del tiempo en el que estamos viviendo. Así que ojalá que
nos anime estas palabras de Jesús, nos anime a reafirmar nuestro proyecto de vivir como discípulos, movidos por el Espíritu, porque en definitiva, si alguien puede salvarte, ahí te tenés que quedar. Y el único que puede salvarnos es Jesús, creído en el Espíritu. El Espíritu Santo nos revela que Jesús, sentado a la derecha del Padre, nos va a poner a nosotros también en ese lugar. Y entonces, creer en Jesús, ayudados por el Espíritu, es abrirnos a la salvación que el Padre nos tiene preparado. Amén. Terminamos dando gracias. El Espíritu de Dios, en esa función tan hermosa de enseñarnos, también, como dice Pablo, venga en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar. Pero Él viene a orar en nosotros, ayudándonos a sintonizar con el Padre. Fíjense, ¿no? Recordábamos hoy el Evangelio de Juan cuando dice que Dios es espíritu y los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La adoración es sintonizar con Jesús, sintonizar con el Padre en el Espíritu, ¿no? Es ponernos delante de Jesús y del Padre y vibrar en el mismo registro. Así como el Cone hace sonar la guitarra en armonía, esas 6 cuerdas suenan en sintonía. Así también nosotros queremos sintonizar con el Padre y adorarlo. Y dejar que Él cumpla su promesa. Si ustedes me aman, el Padre y yo vendremos a ustedes y habitaremos en ustedes. Espíritu Santo, haceme conocer la inhabitación de Jesús y del Padre en mi corazón. Espíritu Santo, venía a enseñarme que el Padre vive en mi corazón, que Jesús vive en mi corazón. Que la verdadera vida cristiana es entrar en la comunión perfecta con tu amor, con tu vida. Santo Espíritu de Dios, Espíritu Paráclito, Espíritu de la verdad, ven a revelarnos nuestra verdad y la verdad de Jesús. Nuestra verdad es que somos pecadores rescatados, hombres y mujeres salvados por tu amor. Tu verdad, Jesús, es que solo vos podés salvarnos. Y entonces, ¿a quién vamos a ir, Señor? Solo tú, Jesús. Solo tú, Señor. Queridos hermanos, agradecerles habernos acompañado, agradecerles el esfuerzo que significa compartir esta tarde de escucharnos. Que el Señor los bendiga, los fortalezca y que
algunas de las cosas que pudimos decir esta tarde sirvan para la vida personal de cada uno y para sus grupos de oración y para sus comunidades. Nos bendecimos y nos despedimos. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda y permanezca. Guarden en sus corazones, hermanos, la fuerza del Espíritu, la salvación de Jesús, el amor del Padre. Nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor los cuide mucho. Nos volvemos a ver prontito en la próxima formación o en otro espacio que podamos compartir.